Hoy hablaremos del que es considerado el padre de la pedagogía. Juan Amos Comenio fue un teólogo y filósofo cuyas ideologías consistían en la corrección total de la humanidad, más no del sistema educativo. Comenio nació el 28 de marzo de 1592. El lugar de su nacimiento es desconocido y murió el 15 de noviembre de 1670 a la edad de 78 años en Ámsterdam, Países Bajos. Podemos empezar a hablar de los primeros años de este autor. Se estima que sus padres provenían del Reino de Hungría y toda su niñez es relacionada con localidades de República Checa, como Komna. Komna es una pequeña aldea donde vivieron sus padres y de la cual tomaron su nombre, pues en el latín significa comenium. Nimnice es la aldea donde pasó la niñez y el lugar de nacimiento más probable, y Uherský Brod es el pueblo al que se mudó durante la niñez. Aquí hay un museo dedicado a él, a su memoria y a sus obras. Comenio fue profesor y rector en las ciudades de Prerov y Fulnek hasta el inicio de la Guerra de los 30 años, cuando el ejército del Sacro Imperio envió al exilio a los habitantes de Moravia. Se estableció entonces en Lesno, Polonia, y fue obispo de los hermanos Moravo. Vamos a hablar entonces de la influencia en la educación de Juan Amos Comenio. Este autor fue el primero en hablar de la primera escuela o la escuela materna. Creía que la familia también iba a educar y a aportar otras enseñanzas al niño, pero según Comenio sería la madre la primera en hacerlo. Otro aporte significativo fue que Comenio planteaba una meta para la educación, el ideal panzóvico. Algunos consideraban esta meta un poco utópica, pues creía que se debía enseñar todo a todos y que mientras más sabios éramos, más nos acercábamos a Dios. Si el alumno no lograba aprender o era indisciplinado, era por un error del maestro. A lo largo de sus obras dejó en claro que la educación debía ser universal, tener orden y método, ser amena. El alumno debería ser el centro de atención y para Comenio enseñar se debía a una disposición de tres cosas: tiempo, objeto y método. Oportunidades educativas basándose en tres métodos: comprender, retener y practicar. La finalidad de hecho era mejorar la enseñanza para el alumno. Se inclinó a la capacidad de sensibilidad del profesor hacia el alumno, así como a la interacción con ello y garantizar el éxito del aprendizaje. A Comenius se le considera el inventor del libro texto en su obra Las nuevas realidades, pues el pensamiento de Comenio decía: si la gente lee la Biblia en casa no podrá confundirse. Otro gran avance que le debemos a Comenio fue que éste dio inicio a los textos ilustrados para niños, con figuras de animales y acciones, graduados de fácil a difícil, haciendo que el alumno pudiera entender con mayor facilidad. Fue el primero que presentó una metodología de la educación basada en la unión de la pedagogía con la didáctica. Con este sistema quería dirigir la progresión moral e intelectual del alumno. Otro gran aporte que posiciona a Comenio con un pensamiento un poco adelantado para su época fue que éste defendía la igualdad en la educación y fue el propulsor de la escuela pública. Consideraba que el pueblo sencillo también tenía derecho a la educación y luchó porque el niño con bajos recursos económicos tuviera igualdad de condiciones con respecto a los niños con una alta solvencia económica. Además, criticó la disciplina mecánica y los métodos utilizados en la enseñanza que eran para la mera memorización. Comenio se destaca porque introdujo una innovación: el acceso de la mujer a la educación, ya que la reconoce como igual dotada de entendimiento, ágil y capaz. No entendía por qué razón se les apartaba el conocimiento y entendimiento de las ciencias. Juan Amos Comenio también aporta de manera explícita la necesidad de lo que hoy llamamos lineamientos curriculares. Hablemos entonces de las principales obras de Juan Amos Comenio. En su gran obra Didáctica Magna señala cuál es su concepto de la enseñanza, que se resume en una frase suya: enseña todo a todos. Es en la literatura una especie de Biblia, que busca la sistematización de los procesos educativos. Se preocupa de las diferentes etapas del desarrollo educativo y separa por edades la educación, con el fin de colocar los conocimientos en una especie de espiral. Habla de la globalidad de las unidades, aspecto que hoy en día se tiene muy en cuenta.
Cada aprendizaje debe formar parte de otro o inducirlo. El autor es el primero en tener en cuenta al alumno y a sus necesidades. Comenio menciona que cada alumno es diferente y no hay que menospreciar a ninguno. No debe hacer distinción social o de género. La mujer ha sido creada a la semejanza de Dios. Es un ser racional al igual que el hombre. Comenio también creía que la mujer es buena para la ciencia y que debería tener estudios científicos para posteriormente seguir con la educación universal. En su obra Las nuevas realidades da unas pautas que lo posicionan como el padre de la didáctica. Otra gran obra de Comenio fue Orbis Pictus, que muestra un mundo visible en dibujos, un libro para el aprendizaje del latín. Es una especie de enciclopedia y se le considera el primer libro ilustrado para niños. Su obra más personal es El laberinto del mundo y el paraíso del corazón, una incisiva sátira social en la que propone que el filósofo debe refugiarse en el interior de sí mismo, en el que llama el paraíso del corazón. Otra gran obra de Comenius es La escuela materna. Esta obra trata de la educación durante los 6 primeros años del niño para prepararlo al ingreso a la escuela primaria. La educación doméstica debe realizarse en el hogar, lo cual transforma a la madre en una educadora. Es el primer estudio sistemático de la psicología del niño e invita a la creación de escuelas maternales y de jardines de infantes. Otra obra fundamental es la que está apareciendo en pantalla. Esta la escribió durante un tercio de su vida y trata sobre las ideas que armonizan el mundo. Dividida en 8 partes, explica sus ideas sobre el Estado libre y colectivo, donde los conflictos se solucionan con el Tribunal de Paz, sin guerras y violencias. La obra de Comenio tiene muchas caras, sobre todo representa un programa reformatorio. Trató de armonizar la humanidad y esta idea, aunque con los aspectos utópicos, capta la atención del hombre actual, tanto que podemos considerar a Comenius como un filósofo contemporáneo. Podemos concluir entonces que Juan Amos Comenius fue imprescindible en la historia de la pedagogía y que sus aportes fueron claros y evidentes. Este pequeño resumen de la vida de este autor fue realizado por Laura Osorio Hernández, estudiante de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de San Buenaventura, para Historia de la Educación y la Pedagogía.